presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, el representante para la Unión Europea, Eamon Gilmore, se solidarizó con el gobierno nacional y rechazó el atentado terrorista en la ciudad de Cúcuta. Detalles en minutos a partir de las 8 de la noche en nuestra emisión central. Continúa la vitrina turística del gremio de agencias de viaje ANATO. Allí el gobierno ya anunció que le pedirá al Congreso de la República que en su próxima legislatura, a partir del 20 de julio, extienda los beneficios de la ley de turismo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la reducción del IVA de 19% a la venta de tiquetes aéreos, también algunas exenciones tributarias y mayores beneficios para la creación de empleo. Además, Bogotá fue reconocida como destino turístico principal de Colombia y es una de las ciudades llamadas a jalonar la reactivación del sector. Y así llegamos al final de ¿Qué se habla a las 7? Gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a que nos sintonicen mañana y hablemos, por supuesto, de temas que son tendencia en nuestro país y en el mundo. Por ahora, quédense con nuestra emisión central. Feliz noche. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Así quedó la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta tras el atentado con carro bomba. Una cámara de RTVC Noticias recorrió la guarnición. El vehículo fue ubicado cerca a las oficinas de inteligencia y lucha contra el narcotráfico. No ceden los números de la pandemia. En el último reporte, 596 muertos y la cifra de nuevos casos muy cercana a los 30.000. Primera jornada para los mayores de 45 años en la vacunación. Les contamos cómo les fue en Bogotá, donde hay rotación de pico y cédula para evitar aglomeraciones. Testimonio de los jóvenes de la primera línea en Bogotá revelaron por qué seguirán en las protestas, a pesar del llamado del Comité del Paro. Entrevista en RTVC Noticias. Ley de comida chatarra que obliga a informar en las etiquetas de los productos pasó en el Congreso y solo le queda la sanción presidencial. Y en deportes, aunque la selección Colombia jugó bien, empató ante la selección venezolana. El arquero de la selección vinotinto fue la gran figura. Todos los detalles más adelante en la sección deportiva. Los espero. Se anunciaron las fechas de la Feria del Libro de Bogotá. Este año vuelve a ser virtual. Más adelante les cuento más detalles. Una cámara de RTVC Noticias recorrió la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, donde en las últimas horas fue activado un carro bomba. El vehículo fue ubicado cerca de las oficinas de inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Este es el panorama al interior de la Brigada 30 de Cúcuta, aquí muy cerca de las oficinas El Batón 9, que es donde funciona una de las oficinas más importantes en la lucha contra el narcotráfico, además de otras oficinas de inteligencia aquí al interior de la Brigada 30. Las autoridades han informado que continuarán con las investigaciones pertinentes. Así quedó la Brigada 30. Por esta ruta ingresó la camioneta Toyota Fortuner color blanco de placas JGX 180, que horas más tarde explotaría. Dos explosiones. Una a las 3:01 de la tarde y la otra a las 3:04 y 35 segundos. Según las autoridades, la camioneta fue ubicada en un punto estratégico al interior del cantón militar, donde funcionan varias de las oficinas de inteligencia y de lucha contra el narcotráfico. Ahí quedaban las oficinas del Batallón de Operaciones Terrestres número 9, las oficinas de la Fiscalía, las oficinas de nuestra policía. Ventanas rotas y muros caídos hacen parte del panorama desolador al interior de la brigada. De los 36 militares heridos, quedan pocos en observación. Estábamos nosotros en la oficina y íbamos a salir cuando ya íbamos saliendo y sonó la segunda detonación que nos mandó a volar con la onda. En el cantón militar y bordeado por cintas de seguridad se encuentran los restos del carro bomba, autopartes que quedaron luego de la explosión
que puso en riesgo la vida de decenas de militares y civiles. Y la Procuraduría se sumó hoy a las indagaciones y a las investigaciones por el carro bomba. Se encuentra actualmente investigando si hay posibles responsabilidades en el personal militar que se encontraba de servicio en el momento de los hechos. Por otro lado, al parecer fue identificado en video el terrorista que ingresó el vehículo a la brigada. El hombre que aparece con camiseta azul a rayas, gorra negra y tapabocas blanco es señalado por las autoridades de ser el terrorista que ingresó el carro bomba al batallón de Cúcuta. En los videos se le ve sosteniendo su mascarilla todo el tiempo y un paquete en su brazo izquierdo. En las imágenes se observa cómo el hombre, después de permanecer más de 2 horas adentro, logra salir de la brigada nuevamente sin ningún tipo de control. La Procuraduría inició el recaudo de pruebas relacionadas con el atentado para determinar la posible omisión de deberes para salvaguardar la seguridad de las instalaciones y del personal. Mientras tanto, sigue en firme la hipótesis de que el ELN haya sido el autor del ataque terrorista en Cúcuta, cuyo alcalde rechazó. Nos entristece, sí, realmente que haya personas todavía que, a pesar de que se hayan profundizado diálogos, se hayan profundizado intentos de construir una paz duradera, lamentablemente se acude a la violencia. Las autoridades tratan de determinar si Pentrita habría sido el explosivo utilizado para perpetrar el atentado. Y siguen las reacciones de rechazo al atentado terrorista en Cúcuta. En las últimas horas, la Unión Europea se unió a las voces de repudio. Minutos después de su encuentro en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, Eamon Gilmore, alto representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, mostró su solidaridad con el país. Para expresarle al presidente y al pueblo de Colombia nuestros sentimientos de condolencia y nuestro más sentido pésame por el ataque de Cúcuta. Asimismo, mostró la firmeza para la solución de conflictos y condenó el ataque contra la Brigada 30. Reiterar la oposición decidida de la Unión Europea contra la violencia. La violencia no resuelve ningún problema, sea social, económico o político. El único camino, la única salida es a través de la política y del diálogo. A su turno, el presidente Iván Duque reconoció su solidaridad. Le agradecemos su solidaridad y también su rechazo grande a esta práctica cobarde y miserable del terrorismo, que es una expresión de vileza y una expresión que va en contra de cualquier sentimiento de humanidad. Durante la cita se trataron varios temas, entre ellos la paz con legalidad, en el que la Unión Europea destacó la implementación de los acuerdos por parte del gobierno. Y hoy se presentó un nuevo atentado contra la fuerza pública. Un artefacto explosivo fue detonado al paso de una patrulla de la policía en Saravena, allí en Arauca. Según las autoridades, tras la explosión, los uniformados fueron hostigados con ráfagas de fusil. 3 uniformados resultaron lesionados y fuera de gravedad. Resultan afectados por esquirlas, uno en la ceja izquierda, otro en el rostro y una patrullera en las extremidades inferiores. En esta zona de Lique, la comisión Ernesto Che Guevara del ELN y la reestructura 10 y 28 de grupos armados organizados residual GAOR. Cambiamos ahora de tema y revisamos las cifras de la pandemia. El número de personas fallecidas sigue cerca del umbral de los 600. Hoy fueron 596 personas y este dato es alarmante. 29.946 casos nuevos en nuestro país. En total, en Colombia hay 160.041 casos activos. En cuestión de 2 semanas, el virus duplicó su letalidad en Colombia. El pasado 4 de abril, las cifras de COVID-19 comenzaron a crecer. Ese día, el país registraba 200 muertes diarias. 9 días después, ya eran 326. El 19 de abril, 16 días después, 400 muertos diarios. Lo que muestra esta gráfica sostenida es que los epidemiólogos llaman meseta y lo preocupante es que aún no termina. Hay que tener muy presente que la circulación viral continúa siendo muy alta, debido a que hay personas que continúan con relajamiento de todas las medidas de prevención. Es muy importante el autocuidado y continuar y reforzar todas las medidas de bioseguridad.
En comparación con los 2 picos anteriores, el primero tuvo una aceleración menor. Por encima de 200 fallecimientos diarios comenzaron a registrarse a comienzos de julio del año pasado, más de 300 a mediados del mismo mes y llegó un máximo de 359 a comienzos de agosto. La cifra comenzó a descender en septiembre con 200 decesos cada 24 horas. El segundo pico ocurrió en el mes de diciembre del año pasado hasta enero de 2021. Las muertes comenzaron a elevarse desde el 15 de diciembre a partir de un nivel de 200 y llegaron a 400 un mes después, es decir, en enero de 2021, cuando fallecieron 421 personas por el COVID-19. Las autoridades sanitarias en las diferentes regiones del país decretaron una serie de medidas preventivas y restrictivas previas a Semana Santa con el fin de evitar el incremento de casos y de mortalidad. Expertos en salud aseguran que faltan por registrar las 5 semanas más duras de este tercer pico, aproximándose a registrar las 800 muertes diarias y el principal factor de duración de este tercer pico, según los expertos, serían las manifestaciones. Insistimos en el llamado, hay que vacunarse, es la norma más segura, pues precisamente para parar la pandemia. Está demostrado que las dosis son la única opción que tenemos para salvar vidas. Revisamos cómo les fue a los mayores de 45 años en la primera jornada de vacunación. Hoy inició en Bogotá la vacunación para personas entre 45 y 49 años bajo la modalidad de pico y cédula, quienes podrán acudir a cualquiera de los puntos habilitados en centros comerciales, coliseos y en corferias, presentando únicamente la cédula de ciudadanía y preferiblemente llevando firmado el consentimiento informado. Aquellas personas que tienen comorbilidades también se están vacunando por debajo de ese grupo de edad, pero estas sí deben aparecer en mi vacuna. Las personas mayores de 50 años podrán seguir acudiendo a todos los puntos de la ciudad sin ninguna restricción. El gobierno mantiene un llamado a la población de todo el país a que se vacune, esto ante la falta de interés de muchos de no querer recibir la dosis, y reiteró que las vacunas son seguras y eficaces contra el COVID-19. Nuestro grano de arena es poner el brazo para vacunarnos, por favor. San Andrés inició hoy la vacunación masiva. Se espera lograr la inmunización de 30.000 personas residentes de la isla en el transcurso de 5 días. Debido al tipo de vacuna que estamos aplicando, a la indicación que está autorizada por el INVIMA, la vacunación solo se da para personas a partir de los 18 años de edad. El INVIMA otorgó la autorización de uso de emergencia para la vacuna Sinovac, la cual demostró su eficacia y efectividad frente al SARS-CoV-2. El gobierno anunció que en la última semana de junio llegarán al país 3 millones de dosis de esta farmacéutica, de las cuales la mitad serán para el Plan Nacional de Vacunación y la otra mitad para el sector privado. Le hacemos ahora seguimiento a las novedades de la pandemia en las regiones. Ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Se siguen reportando más de 3.000 casos de contagios nuevos en el departamento de Antioquia. La cifra de personas fallecidas en 2 semanas no baja de 60 personas diarias. El presidente de la Asociación Médica de Antioquia dice que el departamento ya se encuentra en un colapso total de su sistema hospitalario. En Santander continúa la preocupación por el aumento de los contagios al interior de las cárceles del departamento. Actualmente hay 52 internos contagiados y 23 funcionarios del INPEC. Infortunadamente, 2 de ellos perdieron la vida durante la última semana. Y hay alerta en el eje cafetero ante la ocupación de camas UCI por pacientes COVID. En el departamento del Quindío hoy se superó la barrera del 90%, entrando a alerta naranja. Y también en el departamento de Caldas y Risaralda están al 100% y al 99% respectivamente. La noticia en el Chocó es que por intimidaciones y amenazas a la misión médica de este departamento, la Secretaría de Salud Departamental ordenó levantar las carpas de muestras gratuitas de COVID-19 hasta tanto mejore la seguridad para las personas que prestan el servicio de salud. En Valledupar es crítica la situación en el Hospital Rosario Pomarejo de López, que permanece sin el servicio de urgencias, luego que los médicos generales renunciaran por falta de pago. La noticia en La Guajira es que las autoridades sanitarias dividieron a las personas en grupos por edades para evitar las aglomeraciones en los puntos masivos de vacunación entre los 16 y 49 años y los mayores de 50. En algunos municipios también se ha establecido el pico y cédula para este proceso.
Y hoy la ANDI reveló en qué va el proceso de vacunas por parte de privados. Y es que, escuchen ustedes, ya son 5.500 las empresas del país con la intención de comprar alrededor de 3,5 millones de vacunas. El gremio también reveló que ya hay una bolsa de 100 millones de dólares para este propósito. RTVC Noticias logró un revelador testimonio en Bogotá. Hablan los jóvenes de la primera línea del Portal de las Américas. En este reportaje de Diana Gómez explican por qué, a pesar del llamado del Comité del Paro, seguirán con los bloqueos. De los jóvenes que están acá, ninguno está afiliado a una EPS. No, aquí hay muchos jóvenes que no han terminado su bachillerato. Así se presentan los jóvenes de la llamada primera línea del Portal Américas. Argumentan razones de seguridad para cubrir su rostro. Porque los tienen amenazados, las águilas negras, nos tienen con panfletos, seguimientos. Este grupo, que dice representar a más de 50 jóvenes de distintas zonas de Bogotá, habla por primera vez ante un medio de comunicación. Dicen no sentirse representados por el Comité del Paro ni por partidos políticos. Por eso anuncian que seguirán con los bloqueos. Nosotros no podemos permitir que Transmilenio siga funcionando mientras ellos siguen con sus mentiras. Son ya 50 días dedicados a protestar en el mismo punto. Estuvieron en el encuentro con la CIDH, en el Portal y en las mesas del distrito. Dicen que incluso los vecinos los apoyan. Los mismos vecinos del Portal, aledaños, hacen vacas, donaciones de alimentación, las fundaciones, grupos colectivos. En la zona han sido evidentes los daños a la infraestructura y al Transmilenio. El señalamiento de vándalos es algo que eluden. Nosotros somos una fuerza, un grupo de jóvenes que estamos para defender el derecho legítimo a la protesta. Ya los actos vandálicos, ya todo eso ya va por manos de tercera. Aseguran reivindicar una lucha de la que dicen saldrán los próximos ediles, concejales y alcaldes de la ciudad. Y en el distrito de Bogotá se reconoce la necesidad de plantear soluciones a grupos como la denominada primera línea. Pues bien, hoy precisamente la alcaldesa Claudia López presentó un programa enfocado a ellos. Los grupos de jóvenes con distintas peticiones y en varias localidades de Bogotá, como el que brindó su testimonio en RTVC Noticias y que se presenta como primera línea de Portal Américas, tuvieron hoy una respuesta por parte de la alcaldesa mayor. Quiero invitar a todos los jóvenes y colectivos de jóvenes de nuestra ciudad que han estado movilizando, a los jóvenes de primera línea que han estado saliendo a decirnos: queremos oportunidades, queremos educación pública, gratuita, de calidad, queremos empleo. Acá está. De aquí al 28 de junio, inscríbanse. educacionbogotá.edu.co, inscríbanse, gratuito. La mandataria explicó un acuerdo de la ciudad con el gobierno nacional. Le pedimos al señor presidente 2 modificaciones para Bogotá y nos las aceptó el día de ayer. Y es que en el caso de Bogotá puedan aplicar al subsidio de jóvenes en acción, que es un subsidio de sostenimiento mientras estudien, no solamente jóvenes que están en pobreza, sino en pobreza o vulnerabilidad. Eso en cristiano quiere decir familias de clase media bogotana. Este tipo de protestas en Bogotá con organización específica, según explicó el Grupo de las Américas, surgieron en medio del paro con reclamos independientes al pliego de peticiones del comité. En 2 ocasiones el Consejo de Bogotá y la Veeduría Distrital han realizado audiencias públicas con la comunidad en el Portal de las Américas, incluido el encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Veeduría envió un comunicado al distrito solicitando la instalación de una mesa de garantías y una mesa social permanente en el portal. Por ahora, y según lo visto en las últimas horas, los bloqueos y manifestaciones siguen, aunque el Comité de Paro ya dio la orden de terminar las manifestaciones. El problema es que estos grupos, como la llamada Primera Línea de las Américas, no reconocen en los sindicatos una vocería que los represente. Este tema genera muchas reacciones en el Consejo de la Ciudad. Algunos cabildantes reconocen la necesidad de responderle a los jóvenes, pero también de recuperar el control de las zonas como el Portal Américas. En este momento, frente al anuncio de la primera línea, yo hago un llamado al gobierno distrital a que instale esas 2 mesas, pero en concertación con los actores del territorio. Lo que están pidiendo principalmente son 2 cosas. La primera, una reforma profunda a la Policía Nacional, y 2, inversión en temas sociales. El gobierno distrital como el gobierno nacional debe constituir con ellos una mesa de diálogo permanente para darle solución
a las problemáticas planteadas por los jóvenes de Bogotá. De ninguna manera se puede perder gobernabilidad sobre un espacio de la ciudad. Eso tiene otra cara de la moneda, que son los vecinos, que se ven afectados por el vandalismo. Esta recuperación de la ciudad nos cuesta a todos y esta situación de caos y crisis debe parar ya. Es bastante importante que la administración se comprometa con el mismo, es ayudar a esclarecer todos los eventos ocurridos alrededor de muchas capturas ilegales, de muchas desapariciones que aún no son claras. Y otra ciudad donde los bloqueos siguen generando problemas a pesar del llamado del Comité del Paro es Cali. En la jornada de hoy, en las manifestaciones de hoy, fue quemado un bus del sistema masivo. En todo el puente peatonal de los Alcázares. Un bus del sistema masivo que cubría la ruta P27D fue vandalizado e incinerado por encapuchados en la calle 70 con carrera primera, norte de Cali. Parte de lo sucedido quedó grabado en varios videos aficionados. Lo atravesaron bien atravesado. Minutos antes, en el sector del Metropolitano, también en el norte, encapuchados obligaron al conductor de este tractocamión a atravesarlo en la vía. Y me cogieron ahí un muchacho por el lado izquierdo, me sacó un destornillador, otro se me subió a la cabina y dos por el tanque de acá que me amenazaron con cuchillo. El grupo antidisturbios tuvo que intervenir para retirar el vehículo e intentar habilitar el corredor vial. En la acción hubo enfrentamientos. A diario, en algún sector de Cali, hay taponamiento de vías, lo que pone en aprietos a conductores y demás actores viales. Toca subir andenes, toca voltear bastante para uno evitar los bloqueos. Algunos sectores políticos proponen suspender los diálogos con líderes de la resistencia y la alcaldía, mientras continúen los bloqueos. Negociar y seguir en diálogos bajo estas condiciones es generar que la escalada de violencia en nuestra ciudad crece. Las autoridades aseguraron que no permitirán que este tipo de acciones persistan. Hay algunas personas interesadas en incendiar la ciudad. Envían mensajes que nos vamos a tomar, que vamos a retomar, esa situación no está bien. Según el reporte de la Secretaría de Movilidad, a esta hora hay 8 puntos bloqueados en distintos sectores de la ciudad. En Antioquia, más de 13.000 pequeñas empresas han desaparecido como consecuencia de los bloqueos y la pandemia. Según Acopi, solo este año más de 5.000 han pasado a la informalidad. Daniel Cañas, buenas noches. Patricia, buenas noches. ¿Qué tal para usted, para los televidentes? Mire, el tejido empresarial definitivamente ha sido uno de los más aporreados por las medidas restrictivas para contener la pandemia del COVID-19 aquí en el país. Nosotros estuvimos hablando precisamente con el subdirector de Acopi y él plantea un panorama bastante complejo en medio de esta reactivación económica y las historias que ya muestran cara de esos empresarios que no pudieron con los estragos de la pandemia. Las restricciones sociales implementadas para controlar la pandemia en Antioquia generaron inconvenientes para el patrimonio de miles de microempresarios. Desde junio hasta el mes de diciembre, cuando ya vi que realmente no podía seguir porque me estaba ya como con las deudas, con el arriendo, porque no hubo flexibilidad en ese tema. Según la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Industriales, en el departamento fueron cerradas más de 13.000 empresas. Esto deja como resultado empresarios reinventados u operando en la informalidad. Mi esposo tiene otro tipo de empresa y me permitió seguir como dándole continuidad en otra sede, como reinventándome de la nada porque no era nada que ver con la estética y la cosmetología, entonces me tiré por el lado de la tecnología. El 95% del tejido empresarial en Colombia está conformado por las pymes. En Antioquia, para el 2020, se registraban cerca de 214.000 microempresas, de las cuales 13.400 fueron afectadas directamente por el COVID-19. Y mucha atención porque el proyecto de comida chatarra, que recordemos obliga a poner información adicional sobre las etiquetas de dichos productos, pues superó el trámite legislativo y pasa a sanción presidencial. Preparamos un informe con esa y otras noticias del Congreso a continuación. Lo más relevante en la jornada legislativa fue por cuenta de la ley de comida chatarra. El objetivo es informar al consumidor sobre los componentes de este tipo de comidas. Demostramos que el Senado se puede conectar con la gente. Lo venía clamando a gritos la sociedad este proyecto y hoy salimos fortalecidos gracias a la aprobación de este proyecto de ley tan importante. También pasaron proyectos como la modernización de la justicia y la reforma al Código Disciplinario promovido por la Procuraduría. Iré a la Corte Constitucional y estaré atenta para que esta ley solo haga una cosa: respetar la institucionalidad. La reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que aumenta los requisitos para ser alcaldes locales, también fue aprobado.
Vamos a actualizar el número y el límite de las localidades a través del plan de ordenamiento territorial. También vamos a fortalecer las localidades con mejores recursos. Siguen en riesgo de hundirse especialidad agraria, licencia compartida y la reducción del tiempo de vacaciones de los congresistas. Y uno de los proyectos que se hundió y que generó intenso debate fue el de matrícula cero. La iniciativa, sin embargo, es distinta a la política del gobierno que lleva el mismo nombre. El hundimiento del proyecto no influye en la puesta en marcha de un programa del gobierno que también tiene el propósito de dar gratuidad en la educación superior. Ahora todos los estudiantes de instituciones públicas de estratos 1, 2 y 3 en todo el país, son 63 instituciones, tendrán gratuidad. El proyecto de ley presentado por la oposición y que proponía matrícula cero para 600.000 estudiantes de pregrado y 44.000 de posgrado no logró el apoyo necesario del Congreso para su aprobación. Mal mensaje del Senado de la República, del gobierno y de su coalición en el Congreso de Colombia. Los senadores que rechazaron la iniciativa justificaron su voto. Pero hoy soy el malo, porque voté en contra de un proyecto de gratuidad que no tiene fuente de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal. El programa del gobierno cubrirá el segundo semestre del 2021 y tendrá continuidad en todo el 2022. Y el gobierno continuará reuniéndose con diferentes sectores para socializar la estructuración de la próxima reforma tributaria que presentará después del 20 de julio. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y su equipo viajarán en lo que resta de junio a Barranquilla, Medellín, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio y Cali para reunir consensos sobre empleo, programas sociales e impuestos para el sector privado. Hoy fue una jornada de mucha información económica, revelaciones de Fedesarrollo, encuesta de Fenalco y una decisión en torno a la producción del arroz. Ampliamos este contenido en el siguiente informe, en este resumen informativo. Fedesarrollo aumentó su pronóstico de crecimiento de 4,8% a 7,2% para la economía colombiana durante 2021. Obedece a las buenas cifras de crecimiento del primer trimestre del año, 1,1% por encima de las expectativas del mercado. Una encuesta de Fenalco detalló que 72% de los colombianos festejará este domingo 20 de junio el Día del Padre. Entre quienes celebren, el 44% gastará menos de 100.000 pesos, mientras que 37% destinará entre 100.000 y 300.000 pesos para el regalo. Con el fin de reducir los inventarios de arroz, el Ministerio de Agricultura creó un apoyo a la comercialización del cereal para uso pecuario y ofrecer este producto como alternativa de consumo en la alimentación de cerdos y aves. Vamos a disminuir estos inventarios entre 118.000 y 120.000 toneladas. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI reveló que en los primeros 15 días de junio se matricularon 5.988 vehículos nuevos en Colombia, un aumento de 19,3% frente al mismo tiempo de 2020. En otras noticias, la Corte Constitucional decidió que los empleadores tienen prohibido exigirles a las mujeres prueba de embarazo como parte de los exámenes médicos de ingresos. Esto por considerar que la medida es discriminatoria. Los magistrados de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional resolvieron una acción de tutela que interpuso una mujer en contra de su empleador, que expresó que no le iba a contratar después de haber analizado los exámenes de ingreso que incluían una prueba de embarazo. Los representantes de la Alta Corte recordaron el derecho a la intimidad. Los exámenes de ingreso deben realizarse con respeto a los derechos de la autonomía, a la intimidad y a la información de los trabajadores. Por ende, los empleadores e IPS tienen la obligación de garantizar su consentimiento previo, libre e informado, lo cual conlleva informarles sobre los exámenes médicos que adelantarán y la justificación de ello. Y es muy discriminatorio que nos exijan pruebas de embarazo cuando nosotras somos las que muchas veces ayudamos a la gente y las que damos vida. Pues en unas partes es bueno para mirar el estado de salud en el que ingresa la persona a trabajar. La Corte le ordenó al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Salud que supervisen el cumplimiento del derecho de las trabajadoras y se les informe cuáles exámenes médicos deben realizarse bajo su autorización. Y más hechos judiciales porque capturaron a un familiar de Alexandri Sarmiento, la menor desaparecida el pasado mes de marzo en Cartagena. Autoridades afirman que el hombre de 37 años fue la última persona en tener contacto con la menor.
Estando en su puesto de trabajo donde vende frutas y verduras en el mercado de Basurto, Alexander Sarmiento recibió la noticia de la captura de Wainer Ayola, el tío político de su hija, la cual se encuentra desaparecida desde marzo. Supuestamente la te iba a enseñar a manejar moto. Ahí nada más vivimos la mala intención que tiene ese señor, tuvo ese señor con mía. Si él la lleva a manejar moto, ¿qué tiene que llevarla para un lugar tan alejado como Punta Canoa? La policía realizó esta captura por el delito de desaparición forzada. Con inspecciones al lugar de los hechos, han permitido recaudar elementos materiales probatorios y evidencias físicas para la solicitud de esta orden de captura para esta persona. La familia de Alexandrit asegura que recibió amenazas de la tía cercana y pareja del capturado. La señora Carmen Cecilia Ayala Sarmiento, que es tía de la niña, para mí que tendrá algo que ver con esto porque ella amenazó a la mamá de la niña hoy. El movimiento amplio de mujeres ha hecho en repetidas ocasiones el llamado a que Alexandrit, quien cumplió sus 16 años estando desaparecida, sea encontrada con vida. El presidente Iván Duque insistió en que es urgente la destinación de recursos para la migración venezolana. El mandatario instó a los organismos multilaterales para avanzar en la atención de los migrantes. A la fecha hay que resaltar que más de 1 millón de personas se han inscrito para obtener el estatus de protección temporal. Cuando comparamos lo que ha recibido por migrante la migración siria, nos encontramos con más de $3.000. Cuando nos encontramos con lo que ha sido el aporte de la comunidad donante internacional, en el caso de Sudán, nos encontramos con más de $1.600 por migrante. Y en este caso en particular, en el caso de la migración venezolana, no hemos recibido más de $300 por migrante. Hechos judiciales del día y una buena noticia para el turismo en Bogotá hacen parte de este resumen informativo que usted debe conocer en un minuto. Exintegrantes de las FARC entregaron a la unidad de búsqueda un informe sobre 55 personas que el grupo tuvo secuestradas y que ahora figuran como desaparecidas. Son civiles e integrantes de la fuerza pública. Hacen parte de los 192 casos identificados y las familias esperan que la información sirva para encontrar los cuerpos. La Fiscalía General de la Nación logró un preacuerdo con los exgobernadores de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliezer Zapata Parrado, quienes deberán devolver más de 16.000 millones de pesos, de los que según las investigaciones se habrían apropiado en medio de actos de corrupción. La suma irá a las poblaciones vulnerables. En una operación conjunta entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía cayó el señalado grupo Los Blazer. Según los investigadores, robaban a víctimas que se negaban a pagar extorsiones. Los 6 capturados deberán responder por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. El Instituto Distrital de Turismo lanzó la Ruta Colonial en alianza con Cartagena, Quito y Cuenca, Ecuador y Lima, Perú, que busca potenciar a la capital del país como destino turístico, gastronómico, arquitectónico, cultural, ecológico y de aventura. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín con la información deportiva y para que hablemos de la Selección Colombia y su empate 0-0 ante la Selección de Venezuela por esta segunda fecha de la Copa América. Pues bueno, hay que decir que la Selección Colombia jugó bien, pero ¿qué faltó? Faltaron los goles y además al frente tenían al arquero de la selección Vinotinto, Fariñez, que impidió que el resultado fuera diferente. El protagonista del 0-0 entre Colombia y Venezuela fue este hombre, no Zapata, sino Wilker Fariñez, que evitó que el arco venezolano cayera. Primero a Zapata, ahora a Edwin Cardona en un disparo mordido. Posteriormente, nuevamente Zapata ahogó su grito de gol en manos de Fariñez. Era la tarde de Fariñez y Zapata no encontraba cómo romper ese muro. Esta posibilidad normalmente hubiera sido gol de Zapata en Italia. En este enredo entre Muriel y la defensa, Fariñez resolvió a favor de los venezolanos sacándola con las rodillas. En el segundo tiempo, la tajada del partido, sin duda, el centro de Cuadrado, el gesto técnico espectacular de Mateus Uribe y la atajada maravillosa de Wilker Fariñez, tocándola con la yema de sus dedos y por encima del palo. Otro duelo que ganó Fariñez contra Mateus, o si no, este cabezazo lo evidencia. Normalmente hubiera sido gol, pero Fariñez voló a la raíz del palo y la sacó. Y quedaría una última. Borja intentando hacer una chalaca que fue bien conjurada por el arquero venezolano. Al final, un reconocimiento de David Ospina al arquero de Venezuela,
que mantuvo su barco en cero y fue la figura del partido. Así es, pero ustedes en el resumen, ¿cuántas opciones de Colombia contaron? ¿Bastantes o no? ¿Esto qué significa? Que la selección Colombia jugó bien, que tuvo opciones, que tuvo creación y que por supuesto tuvo llegadas, pero pues tuvo al arquero del equipo rival que estaba en su mejor momento. Pues el técnico Reinaldo Rueda hizo un análisis, un balance de lo que pasó en este compromiso. Sabemos que este es el cuarto partido de Reinaldo al mando de esta selección Colombia y por ahora pues está invicto, no han perdido. El próximo partido será ante la selección de Perú. La razón por la que Colombia no logró ganar a Venezuela es clara. La buena actuación del arquero Fariñez evitó que pudiéramos desequilibrar a favor nuestro. El equipo de Reinaldo hoy tuvo un planteamiento ofensivo. Hoy se tuvieron muchas situaciones de llegada, algunas quizás no con la precisión ideal, se generó un buen volumen ofensivo. Según el entrenador, hay que trabajar en eso, la definición. Considero que hoy faltó finalizar una de tantas situaciones de gol que se crearon. Otro aspecto a destacar es el respeto por el rival, a pesar de las bajas. Hemos históricamente tenido momentos difíciles frente a este rival por esa situación de quizás subvalorarlo y creer que es un rival al cual hay que ganarle siempre obligatoriamente y creo que hay un gran error. Colombia jugará el siguiente partido frente a Perú. Tiene que hacer por lo menos un punto para asegurar su presencia en la siguiente ronda. El próximo 2 de julio se realizará en Ibagué el concierto de lanzamiento de la edición número 35 del Festival Nacional de la Música Colombiana. Este festival va a ser del 15 al 20 de julio y va a contar con 5 eventos virtuales y 3 conciertos presenciales. Todos van a ser transmitidos por las redes sociales de la Fundación Musical de Colombia. Y en el marco de este festival también les cuento que se va a realizar la edición número 27 del Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción y la versión número 24 del Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura. Les contamos por otro lado que la reactivación de la industria de viajes, la priorización de la vacunación del sector turístico y los beneficios tributarios son los principales objetivos de la vitrina turística de ANATO que se lleva a cabo en Bogotá. El turismo es uno de los sectores más afectados en el último año en medio de la crisis de la pandemia y de las protestas. La pandemia, las restricciones y la protesta social han generado pérdidas económicas invaluables. Debimos como empresas seguir cubriendo nuestros gastos fijos, recibir reclamaciones de clientes, atender bonos de reembolsos, reprogramar viajes, conciliar con proveedores y viajeros. La feria de ANATO es uno de los primeros eventos semipresenciales en la reactivación. Acoge a más de 120.000 contactos comerciales que representan $72 millones al año para el sector. Recuperar las frecuencias e incentivar la operación de nuevas rutas y aerolíneas, tras la pérdida de por lo menos el 34% de las rutas nacionales y el 57% de las rutas internacionales por la pandemia. La meta del gobierno es crear 600.000 nuevos empleos para jóvenes a través del sector turismo. Atención, 8 de la noche, 37 minutos. A esta hora se presenta una delicada situación de orden público en Valdivia, Antioquia. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Daniel Cañas, adelante. Patricia, nuevamente con ustedes. Mire, la situación en este momento de orden público en el municipio de Valdivia, al norte del departamento de Antioquia, se trata de la quema de 4 buses sobre la vía principal que comunica a este municipio con otros del norte precisamente del departamento. La comunidad alerta de enfrentamientos de grupos armados en la zona. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos con el transcurrir de esta situación y con el reporte de la autoridad. Sigan ustedes con más desde estudio. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Daniel. Por supuesto, estaremos pendientes de esta información. Por otro lado, les contamos que el Gobierno Nacional firmó en el Valle del Cauca la primera concesión de vías de quinta generación en el país.
Durante su visita al Valle del Cauca, Duque anunció que cerca de 40.000 empleos se generarán con la realización de esta importante obra. La primera concesión de quinta generación en nuestro país. La primera concesión de lo que se nos denomina concesiones del Bicentenario. La nueva malla vial del Valle del Cauca, accesos Cali-Palmira, la primera concesión del Bicentenario, cuenta con una inversión de 1.22 billones de pesos. Se trata de una de las obras más estratégicas del departamento del Valle, que tiene además una conexión estratégica, como usted bien lo anotaba, apreciado gobernador Elías, con el departamento del Cauca. Obra que servirá de avance para el desarrollo socioeconómico del departamento. Esta es una gran apuesta para el desarrollo y la modernización vial, con un gran peso en la economía para la generación de empleo. Durante el evento también se anunció un paquete de obras para Cali y para el Valle del Cauca. La ampliación del aeropuerto de la ciudad de Cali con una inversión cercana a los 1.42 billones de pesos. Se incluye unas obras muy importantes también para la ciudad de Buenaventura y para Neiva. Este es un proyecto estratégico que vamos sacando adelante. El gobierno nacional ha invertido más de 26 billones de pesos en infraestructura y programas sociales en el Valle del Cauca. Y esta semana inició el pago de la prima de servicios de mitad de año para más de 6 millones de colombianos. Así que preste mucha atención, querido televidente, a los principales cuidados que usted debe tener para administrar muy bien este beneficio laboral. Tome nota. El primer pago de la prima equivale a la mitad de su salario. Por ejemplo, si usted gana 1 millón de pesos mensuales, este mes debe recibir 500.000 pesos. Y es que este pago es anhelado por todos los empleados dependientes. Daría la cuota inicial para una moto, para una Harley, por decir. Una buena computadora para el trabajo, para el teletrabajo. Pero los expertos recomiendan invertirla o ahorrarla. Una forma de optimizar la prima es como prepagar deudas para evitarse intereses. Esa puede ser un perfil. Otro perfil es una persona que no tenga deudas, sino que quiera ahorrar. Entonces puede coger su prima y hacer inversiones. El ahorro puede hacer que podamos acceder más fácilmente a unas vacaciones o a la cuota inicial de un apartamento o, por qué no, a un carro. No solo quienes trabajan formalmente en una empresa reciben prima. Trabajadores del servicio doméstico, tanto al nivel urbano como al nivel rural, también tienen derecho a esta prima. El segundo pago se realizará en diciembre y equivale a otra mitad de su salario. Momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming de rtvcnoticias.com y nos leemos a través del numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando en Twitter y en Instagram. Una pausa y cuando volvamos. Oportunidades, hablamos de una nueva opción. Si usted tiene un emprendimiento en la economía naranja, en segundos le contamos y les decimos acerca de esta gran oportunidad. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¡Atención! ¡Atención! Los recursos naturales están en inminente peligro. Un multimillonario malhechor llamado Miklos Rogasis está poniendo en jaque la vida en la Tierra. ¿Podremos enfrentar las malignas intenciones de este archirrival? ¿Encontraremos la fuerza necesaria para salvar el planeta? Solo un hombre tiene las respuestas a estas interrogantes. ¡Ya está aquí! Calimán 2.0 en su segunda temporada. Porque no importa cuántas veces sean necesarias para salvar el mundo. Calimán y el terrible Miklos. Segunda temporada. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia y a través de RTVC Play. No te lo pierdas. Estás viendo RTVC Noticias. Volvemos con más información y les contamos que fue capturado en Santa Marta un falso futbolista que estafó a varios comerciantes y también a empresarios del turismo. Pues resulta que según las autoridades, este personaje adquiría servicios de lujo y pagaba luego con transacciones electrónicas que después reversaba.
25 millones de pesos fue la cifra del botín del falso futbolista. Llegó a Cartagena y contrató mujeres, yates y todo tipo de servicios que le resultaron gratis. Y contrató aproximadamente unas 18 chicas trabajadoras sexuales, y entre yates, 2 días de yates en Cholón, comida, jet ski. Los seguidores en redes sociales y los supuestos equipos de fútbol donde había jugado el estafador fueron el gancho para atraer incautos que creían estar con un astro del balompié de fiesta en la isla de Cholón. La persona cual empeñó la moto soy yo, ¿sí? Para cancelar servicios los cuales se le habían prestado a él en el momento. Al ser descubierto por sus víctimas en Cartagena, viajó a Santa Marta, en donde aplicó la misma estrategia, pero no le dio resultado. Se verificó con Migración Colombia cuál era su situación migratoria. Desafortunadamente no tenía requerimiento judicial y por tal motivo fue dejado en libertad. ¿Por qué la ley de Colombia cobija mucho más al extranjero que al nacional? El holandés tiene varias anotaciones por estafa en otros países de Europa y América Latina. Y en hechos del mundo siguen los ecos de la cumbre Putin-Biden. El mandatario ruso, en un evento televisado, no se midió en elogios hacia su interlocutor de las últimas horas. Biden es un profesional. Hay que estar muy atento cuando se trabaja con él para no perderse nada. A él no se le pierde nada. Y de Rusia nos vamos para Francia porque hoy la Fiscalía francesa pidió una pena de 1 año y 6 meses de cárcel para el expresidente Nicolas Sarkozy. Recordemos, acusado de haber excedido el máximo autorizado de gastos durante su campaña electoral de 2012 y en la que no logró reelegirse. Los 2 fiscales que intervinieron en el tribunal apuntaron a que el exmandatario manejó con total dejadez las finanzas de su campaña. Revisamos el panorama de la pandemia en el mundo. Mientras en países de nuestro continente crece la emergencia sanitaria por contagios y muertes, el regreso a la normalidad sigue avanzando en Europa y Oceanía. Mientras CureVac, proyecto de inyectable anticovid de origen alemán del que la Unión Europea reservó 405 millones de dosis, sufre un revés al no conseguir una eficacia de al menos 50%, los casos de COVID-19 en su variable Delta, la descubierta en India, se duplicaron en las últimas 2 semanas en territorio germano. A pesar de ello, Europa sigue avante hacia su apertura gradual, pero cada vez más completa. Francia, por ejemplo, respira de nuevo. A partir de hoy, el uso de mascarilla en espacios exteriores es opcional, como lo será en un par de semanas en Austria. El COVID Pass comienza a rutinizarse en territorio del viejo continente porque, por ejemplo, en ese país será garantía para el recién habilitado acceso regular a espacios sociales. Y en las paradisíacas locaciones griegas, la Comisión Europea le notifica a este país que su plan de reactivación post-COVID queda en firme. Cientos de kilómetros al oriente, Japón, en su cuenta regresiva para celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio, anuncia que levantará en 72 horas el estado de emergencia. Y en América, la vuelta a la normalidad se hace evidente en las costas mexicanas con el regreso de cruceros después de 15 meses de inactividad. La vida sin COVID con el paso del tiempo es cada vez menos una quimera. Y la llegada de los 3 astronautas chinos a la nueva estación espacial del gigante asiático fue calificada como un éxito. Es la primera misión tripulada en 5 años y la más extensa emprendida por Beijing. Ocurre cuando está a punto de celebrarse el centenario del Partido Comunista Chino. Los viajeros espaciales van a permanecer en órbita 3 meses. Cuando ya se aproxima el verano en el norte del planeta y el invierno en el sur, el cambio climático empieza a ser noticia. Las temperaturas extremas se extienden en varias regiones del mundo. La urgencia ambiental es evidente. A medida que se acerca el solsticio de verano en los países del cono norte del planeta, las temperaturas son cada vez más altas. Aprovechando el relajamiento de las restricciones contra el COVID-19 y el avanzado proceso de vacunación en Europa, muchos han aprovechado para salir a tomar el sol y broncearse un poco, como estos parisinos frente al icónico Montmartre, o estos berlineses en el parque Rudolf Wilde.
Pero más allá de esa buena dosis de vitamina D, las temperaturas son tan altas que hasta los perros sufren la inclemencia del clima y buscan cómo hidratarse en las fuentes de agua, y muchas madres prefieren no pasar mucho tiempo con sus niños afuera para protegerlos. Al otro lado del Atlántico, gran parte del oeste de Estados Unidos está preparándose para oleadas de calor récord cada semana, según los expertos. Además de las sequías en casi toda la región, en ciudades como Las Vegas se están registrando temperaturas que rozan los 50 grados centígrados, algo que no ocurría hace más de 80 años. Por eso se han instalado estaciones de enfriamiento. Y si en el norte los calores son cada vez más extremos, en el sur cada vez hay más desbordamientos de ríos e inundaciones. En los últimos días y semanas ha habido fuertes lluvias en Australia, Nueva Zelanda y Sri Lanka en el sur de Asia. Y la provincia de Córdoba, en Argentina, está cubierta de nieve por primera vez en 14 años. El fenómeno meteorológico fue recibido con los brazos abiertos por los más jóvenes que están viviendo esto por primera vez. Con un cambio de clima muy grande, porque hace unos meses atrás estábamos disfrutando de la pileta y ahora estamos armando muñecos de nieve. Estos cambios extremos demuestran una vez más que el cambio climático es una realidad y que sus efectos son evidentes. Y atención, queridos televidentes, a estas imágenes que llegan desde India y recuerdan un pasaje bíblico. Vean ustedes. En el río Ganges fue encontrada una bebé de apenas un mes de nacida en una caja de madera flotando. El interior estaba forrado en tela roja y contenía imágenes de dioses hindúes, así como un horóscopo con la fecha y la hora de nacimiento de la niña y su nombre, Ganga. La policía informó que va a iniciar una investigación sobre este suceso. Hoy en Oportunidades, convocatoria para emprendedores en los sectores de la economía naranja. Aquí les contamos cómo se pueden postular. Oportunidades para emprendedores de las artes y la cultura. Vaya a la página www.fondoemprender.com, diríjase a la pestaña de convocatorias y seleccione la opción Cena es Naranja. Acá encontrará la información general del programa, que cuenta con 18.000 millones de pesos para impulsar emprendedores en áreas de la cultura como artes en movimiento, escultura, fotografía y turismo cultural. En la categoría de industrias culturales se encuentra la música, el cine, la televisión, el video y la radio. En la categoría de industrias creativas están los videojuegos, contenidos interactivos, plataformas digitales y aplicaciones. Lo único que tiene que hacer es descargar el PDF que se encuentra en la parte posterior de la página, en donde encontrará los requisitos e indicaciones para postular. Recuerde que tiene plazo hasta el 20 de julio de 2021 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y atención, mujeres, porque hay becas a científicas que vivan en Colombia y que estén adelantando investigaciones o estudios en beneficio del país. Tomen nota. Son cerca de 3.900 científicas registradas en Colombia. Cada una es ejemplo de transformación y de cierre de brechas de género para que cada vez sean más las mujeres que se animen a hacer ciencia. Para visibilizar, para catapultar esas opciones, esos escenarios, para que otras que vienen detrás de nosotros pues tengan esa misma inspiración con la cual nosotras trabajamos. Una de las tantas complejidades para las mujeres es lograr seguir con sus estudios. Por eso cada oportunidad que se presente vale oro. Y es una beca que les da 40 millones a 7 investigadoras colombianas que estén viviendo en Colombia y que le aporte a la investigación que están haciendo. Son becas que pueden transformar la vida de muchas mujeres, así como ocurrió con la ministra de Cultura, quien logró estudiar gracias a este programa. Siempre tuve el temor de que no iba a ser posible ganarse una beca, porque uno siempre piensa que estas becas son hechas para gente, o sea, muy sofisticada, ¿no?, en el campo de la ciencia, y que esto está amarrado, pero no es así. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de agosto. Las interesadas pueden participar a través de la plataforma www.forwomeninscience.com. La Fundación Solidaridad por Colombia entregó 196 becas para estudios superiores. Son para carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Para este segundo semestre de 2021, la Fundación Solidaridad por Colombia entregará 196 becas Diana Turbay para estudios de educación superior en Bogotá y Córdoba. La organización aseguró que la idea es seguir motivando a los jóvenes a hacer realidad sus sueños. Toda la situación actual del país, nos damos cuenta de que los jóvenes somos las personas que
tenemos la responsabilidad de cambiar el futuro. En los últimos 5 años, la Fundación ha logrado graduar a 704 jóvenes en distintas carreras profesionales. Hoy soy profesional en negocios internacionales, egresada del programa de becas Diana Turbay, orgullosa de que Dios me permitiera ser parte de esta familia solidaria. El programa Becas Diana Turbay lleva como nombre una de las cofundadoras de la fundación tras su fallecimiento en 1991. Y continuamos con más información deportiva. Bélgica, Ucrania y Países Bajos, los ganadores hoy en la jornada de la Eurocopa, se dieron 3 partidos y 8 goles se marcaron. Comencemos la ronda de hoy con el juego entre Ucrania y Macedonia del Norte. Yarmolenko aprovechó el error de la defensa, tomó la pelota, la tocó y la mandó adentro para abrir el marcador. Era el 1-0 a favor del equipo ucraniano. El segundo apenas 5 minutos más adelante. Pase de profundidad, parecía fuera de lugar, pero no. Yamerchuk apareció y con pierna derecha por el palo del portero amplió el marcador y era el segundo para Ucrania. En el complemento, esta jugada, remate, falta, claro que sí, hubo penalti. Alioski será el encargado de cobrar, de fallar y él mismo de rematar. 2-1 ganó Ucrania. Vamos ahora al juego entre Dinamarca y Bélgica. Cerramos la jornada con el juego entre Países Bajos y Austria. El primero de penalti, Memphis Depay, 1-0. Y el segundo, en el complemento, contragolpe fulminante. Y el que define es Dumfries. Victoria de Países Bajos sobre Austria, 2-0. Y esta noticia todavía nos tiene bastante conmovidos a los que somos seguidores del Real Madrid, pero sobre todo a los que somos seguidores de Sergio Ramos, porque hoy tuvo su despedida del equipo merengue. El capitán, el jugador histórico de la Casa Blanca, terminó su vínculo con el equipo merengue, con el equipo de sus amores. Hoy en una ceremonia se despidió y allí en su discurso dejó escapar algunas lágrimas. Aún no es clara pues la razón de su salida. La hipótesis que se tiene y la que más fuerte está sonando es un desacuerdo económico con el presidente Florentino Pérez. Suspiré, sí. Pero bueno, ahora hablamos de alegría porque Colombia ya tiene otro cupo más para las Olimpiadas de Tokio gracias a nuestras raquetas colombianas en dobles, a Juan Sebastián Cabal y a Robert Farah. Este cupo lo tienen gracias a su ranking internacional y con esto pues Colombia ya tiene 54 cupos, sí, para Tokio, gracias a ese trabajo maravilloso que hace esta dupla que últimamente ha sido protagonista y que son los tenistas que más glorias nos han dado al deporte blanco en nuestro país. Hasta aquí la información deportiva, nos encontramos mañana. Chao. Y ahora hablamos de libros. La Feria Internacional del Libro de Bogotá anunció las fechas en que se realizará este año y será de manera virtual. Esto va a ser del 6 al 22 de agosto. Las plataformas digitales se convertirán en el punto de encuentro con los invitados nacionales e internacionales. Además, el invitado de honor este año es Suecia. Todas las actividades y toda la programación cultural y académica van a ser transmitidas por la página web de la Feria Internacional del Libro. Hoy es jueves de En el Taller de, la sección cultural de RTVC Noticias, y estoy con Manuela Molina Cruz, que es psicóloga infantil y es la autora de este libro que se llama Nuestra piel arcoíris. Yo crecí en un colegio en el que cada que a uno le pedían dibujarse, pues uno simplemente buscaba el color piel y pues se coloreaba, rellenaba el dibujito que uno acababa de hacer. Pues resulta que ya de adulta me he puesto a pensar, como seguramente lo han hecho todos ustedes, en que eso trae bastantes conflictos porque el color piel siempre es como un duraznito del que nadie tiene la piel.
Manuela, bienvenida a RTVC Noticias. Gracias, Laura, por esta invitación. Gracias por abrir con esa reflexión tan importante, porque es la realidad. Vivimos en una sociedad racista y nuestros niños desde los 4 años ya tienen prejuicios raciales que se instauran inconscientemente y por eso nace este libro. Lo vemos desde el color de las curitas, lo vemos desde el color del micropor, lo vemos desde, vea una estantería de juguetes y revisa cuál es el color de la piel de los muñecos, de los superhéroes. Hablemos un poquito de cómo fue ya el proceso del libro. Este es un libro ilustrado, es un libro infantil y tiene unas ilustraciones súper bonitas que quiero mostrarles. Manuela, cuéntanos un poquito cómo fue esto, quién es la ilustradora, cómo se pusieron de acuerdo en el concepto. Esto surge como una iniciativa hace un año en realidad. La ilustradora es una artista caleña llamada Natalia Gudelo que se sumó a este proyecto desde el primer momento, entendió la importancia y más allá de un libro además queremos crear un movimiento social, entonces en redes sociales estamos como Nuestra Piel Arcoíris y generamos este contenido para de nuevo develar todos estos prejuicios y microagresiones. Entonces ella me acompañó en todo el proceso, es una gran amiga que está radicada en Australia y tocamos las puertas de Penguin Random House. La editorial estuvo completamente abierta a apostarle a esta propuesta, que además Laura va a salir no solamente en Colombia, tenemos como el privilegio de poder decir, es un libro hecho, producido, impreso en Colombia, pero ya está en México, Estados Unidos, Chile y va a ser traducido a portugués. Buenísimo, Manuela, pues entonces yo le propongo algo y es que nos lea a nosotros y a todos los que nos están viendo hasta ahora un fragmento de Nuestra Piel Arcoíris. Listo. Como en el cielo, nuestra piel forma un gran arco iris. Los colores de nuestra piel se formaron dependiendo de dónde vivían nuestros ancestros hace miles de años. Nuestros ancestros que vivían en lugares de mucho sol necesitaban más melanina. Y nuestros ancestros que vivían en el frío la fueron perdiendo generación tras generación. Cuando nacemos, heredamos en nuestros genes la cantidad de melanina que dará el color a nuestra piel. Nuestro color nos acompañará toda la vida, es un regalo de nuestros ancestros. Por eso la piel puede ser de muchos tonos. Eso no nos hace mejores ni peores, solo diferentes. Y así como en un jardín de rosas, tulipanes y girasoles, todas siguen siendo flores, así en la humanidad hay diferentes culturas y colores. RTVC Noticias, emisión central.